Dios les bendiga, amados hermanos. Dios les guarde. Qué bueno estar aquí compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Para mí hacen semanas que no compartimos juntos y, ¿verdad? Pues, me hacen falta. Pero qué bueno que podemos compartir la palabra del Señor a través de este medio. Estamos en la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos. Estamos en el capítulo 1 y vamos por el versículo 8 en adelante. Vamos a hacer una oración. Padre amado y Padre bueno, te pedimos en el nombre de Jesús que esta palabra, Señor amado, Dios mío, sea para bendición del que la escucha, Señor. Que, Señor, tú levantes en alto, Dios mío, aquel que oye esta palabra y la pone por obra, Señor amado. Que le des fuerza, Señor amado, al que está débil a través de esta palabra, Señor, y que le des, Señor amado, bendición en general a todo el que oye esta palabra, Señor amado, porque es pan de vida, porque es luz, Señor amado, en medio de las tinieblas, y porque en ti, Señor amado, estamos seguros, Dios mío, en tu palabra estamos seguros. Bendícenos, Señor. Guárdanos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pablo comienza dando gracias a Dios. No tan solo dándole gracias a Dios, sino diciéndole al pueblo de los romanos que él le daba gracias a Dios, mediante Jesucristo su Señor, con respecto a todos los romanos. En el versículo 8, Pablo le está diciendo a la iglesia que da gracias a Dios mediante Jesucristo de que la fe de los romanos se está divulgando por todo el mundo. Los romanos eran, en este caso, los cristianos que vivían en Roma, pero Roma, al ser el imperio de aquel tiempo, servía de vehículo para que los cristianos romanos pudieran también divulgar la palabra por todos los sitios donde la palabra todavía no había llegado. Y Pablo está dando gracias al Señor porque a través de los romanos la fe se está divulgando, y las palabras que usa Pablo aquí son por todo el mundo, por todo el mundo. Así que Pablo está gozoso de que la obra de Cristo nació y está creciendo entre los romanos de una manera poderosa. Pablo no funda la iglesia de los romanos. Pablo no es el fundador de la iglesia de los romanos como fue fundador de la iglesia de Filipo, o como fue fundador de la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Pablo, simplemente otra persona fue quien fundó la iglesia de los romanos, y Pablo está diciendo: yo quiero ir a compartir con ustedes también, porque, ¿verdad? Porque él dice: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Pablo está diciéndole: yo siempre estoy orando por ustedes, y testigo de eso me es Dios. Versículo 10 dice: rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a ustedes. Pablo, a pesar de que no había fundado la iglesia de los romanos, Pablo está deseando profundamente poder visitar a los cristianos romanos y tener entre ellos la bendición y la edificación. Quiere ir a ellos. Él dice: que yo tenga un próspero viaje para ir a vosotros. Eso lo dice en el final del versículo 10. En el versículo 11, Pablo dice: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Y es curioso que Pablo habla de esto, porque Pablo, cuando le escribe, por ejemplo, a los corintios, Pablo le dice a los corintios que él, siendo quien es, apóstol escogido por Dios, dice que tiene dones espirituales. Él se lo hace claro.
Una de las cosas que les dice a los corintios es, yo hablo más lengua que todos ustedes. El libro de los Hechos nos habla de que Pablo hacía prodigios, ¿verdad? Que surgían milagros del ministerio de Pablo. Que Pablo podía echar fuera demonios y así por el estilo. Y Pablo está realmente diciendo la verdad cuando dice que él tiene dones espirituales, pero fíjense qué cosa, que Pablo entiende con toda claridad que los dones que él tiene son para comunicárselos a la iglesia, para que la iglesia sea partícipe de esos dones y, y de que la iglesia sea confirmada y la iglesia sea afirmada por el ministerio de Pablo, lo él mismo en este caso. ¿Okay? Para eso son los dones. Pablo lo dice también a los corintios, que los dones son para la edificación de la iglesia. Y él quiere ir a la iglesia de los romanos para que con los dones que Dios le dio, él pueda edificar a la iglesia de los romanos. Y dice en el 12, y esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Yo no creo, él está diciendo en la entrelínea, yo no creo en ninguna otra cosa diferente de la que ustedes creen. Yo creo en el mismo Señor que ustedes creen, yo creo en el mismo Rey que ustedes creen, yo creo en el mismo Dios que ustedes creen, yo les sirvo al mismo Jesucristo que ustedes les sirven. O sea, la fe que ustedes tienen, yo la comparto, es la misma que tengo yo. ¿Okay? Y él dice, pero lo importante aquí en el 12 es que él dice que él desea ir allá para ser mutuamente confortado por esa fe. Él quiere llevarle consuelo a la iglesia de los romanos y también espera que los romanos le den consuelo a la vida de él. Pablo se consolaba mucho cuando veía la prosperidad de la iglesia, cuando veía las iglesias creciendo. Para él era reconfortante, para él era vivificante, le daba ánimo de seguir adelante. Amén. Entonces, en el 13 nos dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis, quiero que les conste a ustedes, que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. Muchas veces me he propuesto ir a vosotros. No era la primera vez que Pablo quería ir a ver a los romanos y que intentaba ir a verlo, pero él dice aquí que, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Pablo está diciéndole que muchas veces él ha deseado estar con ellos y ha ido haciendo los preparativos, pero siempre algo se ha interpuesto. Si nosotros buscamos en Hechos 19:21, encontramos que la palabra nos dice en Hechos 19:21 nos dice, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. ¿Ven? Que tenemos confirmación en el libro de los Hechos de que por sus propios labios él quería ir a Roma y él quería ver a los romanos. Y él dice claramente que para tener entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Él había tenido fruto entre los de Filipo, entre los de Éfeso, había tenido fruto entre los de cuando había salido a su primer viaje misionero a Creta y a todos estos sitios.
y quería también tener fruto entre la iglesia de los romanos. Fruto, ¿qué queremos decir con fruto? Fruto, vamos a decir que él pudiera ministrar allí de alguna manera las vidas, que dejara huella, que dejara una marca, ¿ok? En la iglesia, que la ayudara a madurar, que la ayudara a crecer y que la ayudara a ser firme y fuerte. Y él dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Tengo deuda en el nombre del Señor, y por causa de Cristo soy deudor a la iglesia. Le debo servicio a la iglesia. Lo que Pablo está diciendo es que se pronuncia a sí mismo como siervo de Dios, deudor al Señor y a la iglesia. En el verso 16 tenemos que Pablo pronuncia uno de los versículos más poderosos de la Escritura. Y es el verso que dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El Evangelio era la gran verdad que el hombre necesitaba para librarse del infierno, del pecado y de la muerte. El Evangelio o buena noticia era aquello que el hombre necesitaba para poder ser libre y para poder desarrollarse a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Y Pablo está diciendo, yo no tengo por qué avergonzarme de esto que estoy enseñando y de esta vida que llevo y de este mensaje que me ha sido dado para llevar, porque es poderoso, porque hay hechos de poder que lo respaldan, porque empezando con la transformación de una vida y siguiendo con las cosas gloriosas que pasan en el nombre de Jesús, cuando Pablo imponía las manos o cuando la gente se llevaba hasta los pañitos del taller de Pablo para ponerse a los enfermos, dice que la gente se sanaba. Así que Pablo está diciendo, este evangelio que yo les estoy comunicando a ustedes es poderoso, es poder de Dios para salvación, para la salvación, para librar permanentemente de la muerte y del infierno a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y continúa diciendo Pablo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. En el Evangelio, en estas buenas noticias, se anunciaba que Cristo, Dios mismo, había venido a morir por los pecados de los hombres. Y en estas buenas noticias se predicaba de que Cristo no se había quedado muerto, sino que se había levantado de los muertos y había vencido el pecado y había vencido la maldad. ¿Okay? Para que nosotros pudiéramos ser llamados justos. Y por eso es que Pablo está diciendo, el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe. En estas buenas nuevas que nosotros hemos creído, la justicia de Dios, o sea, el hecho de que somos justificados por medio de Cristo y su sacrificio, se nos revela, pero es por fe. Tengo que creer por fe. Y entonces, esa fe produce en mí fe, como está escrito. Mas el justo, usted y yo, que hemos sido limpiados de nuestros pecados y bendecidos por el Señor con la salvación de nuestro Señor Jesucristo, el justo por la fe vivirá. Y amén. Dios les bendiga.